Hola chicas, bueno, hoy vamos a tener una clase asincrónica y para esto, para el tema de hoy, las voy a invitar por favor a que lean el primer capítulo del libro Ontología del Lenguaje de Rafael Echeverría, donde él hace mención, formula mejor dicho, tres postulados. Y me gustaría que se entienda por postulados, son las interpretaciones que se realizan, que realizamos nosotros los seres humanos. Una de ellas, un postulado, el primer postulado es los seres humanos son seres lingüísticos. El segundo es el lenguaje generativo, porque genera ser y es acción. Y el tercer postulado habla de los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Esto está en el primer capítulo, como les decía, y es importante que comprendamos cómo nosotros a través del lenguaje que emitimos construimos lingüísticamente. ¿Por qué? Porque el ser humano es una construcción lingüística, porque el lenguaje en sí al que nosotros pertenecemos es una cultura. Y esa cultura se va formando en el ambiente en que crecemos. Y muchas veces no nos damos cuenta y estamos siendo lo que somos a partir de las relaciones que establecemos con los demás a lo largo de nuestra vida. Recordemos que desde las neurociencias, todo aquello que escuchamos, vemos y sentimos en cantidad es fijado por el cerebro y el cerebro ejecuta esa información, la lleva a la acción. Entonces, en una de las partes del libro de Echeverría, recuerdo que él hace mención al sufrimiento. Esto está también en el primer capítulo. Él dice que el sufrimiento es un fenómeno lingüístico porque genera dolor y ese dolor tiene, por supuesto, una base biológica. Hay un sufrimiento, nuestra biología interna interpreta como dolor, y si nosotros estamos sufriendo e interpretamos ese dolor, generamos un ser con sufrimiento, un ser con dolor. A esto hace referencia cuando decimos desde el coaching ontológico que el lenguaje es generativo. Para poder entender estos tres postulados, interpretarlos, mejor dicho, de manera correcta en el coaching, nosotros tenemos que tener en cuenta los tres dominios del ser. Hoy se agregan, por supuesto, el dominio espiritual, pero estos son los más importantes que se van a notar: el lenguaje, la emoción y la corporalidad. Estas son las condiciones biológicas que los seres humanos tenemos y que somos capaces de realizar y de hecho ejecutamos. Emitimos un lenguaje, generamos una emoción y esa emoción se ve reflejada en nuestro cuerpo. Pero vamos con el lenguaje. El lenguaje tenemos que desglosarlo en lo que estamos escuchando. ¿Qué es lo que yo escucho? ¿Sí? Porque la escucha es oír más interpretar. El hablar, ¿qué es lo que estoy emitiendo? ¿Qué estoy diciendo? Y en el lenguaje también están los silencios, porque un silencio también dice algo. En nuestro hablar vamos a ver después de esto las modalidades del habla, cómo proponer, cómo indagar, porque en base a lo que me esté contando el coachee, cliente o la persona con la que yo esté en este momento y se pueda generar un conflicto, en base a lo que me cuente yo voy a indagar y también puedo proponerle cosas. Pero si estoy interpretando de mala manera, va a ser difícil que pueda indagar y proponer. Y sobre todo en mi lenguaje verbal, que es mi habla, tengo que tener en cuenta los actos lingüísticos básicos. Acá los vamos a mencionar y después los vamos a desarrollar en profundidad, que son las declaraciones,
y en esas declaraciones tenemos juicios, peticiones, ofertas, tenemos afirmaciones y también el indagar, que sería cuestionar, preguntar. Acá les presento un ejercicio para que ustedes lo realicen con alguna conocida, algún familiar, y uno va a hacer A y el otro B, y van a buscar una situación real de su vida laboral. Si no puede ser en lo laboral, puede ser en el círculo social, con algún amigo, que sea recurrente y que a ustedes les impida alcanzar los objetivos o resultados deseados. A le va a relatar a B la situación que eligió. Por ejemplo, no me llevo bien con un compañero de trabajo. B va a escuchar y luego va a preguntarle a A, ¿y qué crees? ¿Cuál es el motivo por el cual no te llevas bien con tu compañero de trabajo? Tratando de seguir el ejemplo. Y B va a sugerir recursos para que logre cambiar. Entonces, B le va a decir, imagínate por un momento que sos un consejero laboral, ¿qué le dirías a un compañero de trabajo? ¿Cómo lo observás? ¿Qué le decís? Y aportar también, B va a aportar un punto de vista de la situación. Y después rotan los roles. Esta es una práctica muy efectiva porque estamos cambiando el observador y podemos ver desde afuera también que en definitiva las conversaciones de coaching funcionan así como está en este ejercicio, ¿sí? Y continuando con el lenguaje. Nuestro lenguaje tiene como una visión tradicional y es como le decía al principio en la introducción, que es el medio por el cual nosotros reportamos lo que percibimos, lo que pensamos, lo que sentimos. Y en base a eso comenzamos a realizar una descripción y termina siendo parte de nuestra visión. Fíjense qué importante, porque aquello que yo percibo, pienso y siento genera una visión global y a través de esto nosotros hacemos que las cosas pasen, creamos una realidad, generamos una realidad, ¿sí? En nuestras acciones. Acá tenemos el lenguaje que está compuesto por el escuchar, que es lo que estoy oyendo e interpretando, más lo que voy a decir. Y en todo momento, desde el coaching, en nuestra escucha percibimos, como les decía, e interpreto. Entonces tengo que estar consciente de cuál es mi estado actual, qué es lo que yo percibo y qué es lo que interpreto, porque puedo estar generando un juicio. Si hoy yo estoy percibiendo e interpretando que todo es negro, obviamente se va a transmitir en mi lenguaje y no voy a poder aportar al cliente, coachee o persona que venga a solicitarme ayuda. En mi hablar se va a reflejar eso, entonces voy a proponer cosas desagradables y mis preguntas no van a ser las correctas, ¿sí? El chequear la emocionalidad no solamente de nuestro cliente, coachee o aprendiz, sino chequear nuestra emocionalidad. Y la emocionalidad en el coaching está compuesta por los estados de ánimos y las emociones, ¿sí? Los estados de ánimo es porque hoy estoy pachucha, por así en criollo, y no tengo ganas. Entonces chequeo mi emocionalidad y trato de revertirla si no puedo omitir la conversación. Pero si estoy con una emoción de tristeza, se sugiere desde el coaching que no tengamos conversaciones porque se va a reflejar en nuestro emocional y en el lenguaje, porque existe una relación estrecha entre las emociones y los estados de ánimo. Lo que comienza a veces con una emoción se puede convertir en un estado de ánimo y así podemos contagiar. Y vaya que es verdad esto, ¿no? Emocionalidad y estados de ánimo. Generalmente nos ocupamos en el horizonte de posibilidades en el que estamos hoy, en el que habitamos hoy.
y eso corresponde a un estado de ánimo y condiciona nuestras acciones. Y por otro lado, los seres humanos estamos en algún estado de ánimo que a veces no elegimos ni controlamos, porque puede ser un pensamiento que, no sé, de repente aumentaron los casos de COVID y vemos muchas personas afectadas. Entonces no es que yo elija estar hoy bajoneada, ¿sí? A esto hace referencia esta filmina. Y cada vez que nosotros interpretamos una interrupción, en nuestro fluir diario, la vida genera emociones. ¿Por qué? Y acá traigo un ejemplo. Esta semana han aumentado, es un hecho real, los casos de COVID y hay una alta ocupación de camas. De hecho, no solamente tengo la fuente concreta de salud pública, sino también del hospital, porque tengo personas que trabajan ahí y que están muy preocupadas y que quizás no se está comunicando como debe ser. Y cada vez que juzgamos ese espacio de posibilidad, puede convertirse en algo negativo. ¿Qué pasa? Si yo me hubiese quedado con, sí, hay un hecho, es real, pero la posibilidad de que se revierta o que se transforme pueden ser muchas si todos nos cuidamos. Y ahí estoy generando un espacio de posibilidad positivo, ¿sí? Ahora, si yo les digo, cuídense, miren que pueden contagiarse todo, que estoy generando un lenguaje negativo y obviamente voy a contagiar y puedo llegar a generar esa emoción que permanezca en ustedes. La emocionalidad en el coaching nos predispone a la acción, va a afectar nuestro desempeño porque puede disminuir o aumentar y también va a interferir en el comportamiento del ser humano, esa emoción que estamos atravesando. Entonces fluye de un estado al otro, es cambiante, puede ser cambiante, puede afectar a nuestras conversaciones, como les decía anteriormente, y recordemos, por favor, que las emociones son contagiosas. Si yo llego acá y hablo con un tono, pero ¿qué les pasa a ustedes? Ese tono se contagia. Y eso, acá estamos con un lenguaje, ya generamos un emocionar, se ve reflejado en el cuerpo, en nuestra biología. Por eso los postulados, porque somos biológicamente, interpretamos lo que yo le decía hoy, el sufrimiento que está en nuestra biología, interpreta un sufrimiento y emite un lenguaje. Los seres humanos somos seres lingüísticos, volvemos otra vez al postulado y nos creamos a nosotros mismos. La forma en que nos paramos revela cómo estamos, cómo me estoy parando hoy frente al mundo. Es una pregunta muy poderosa, así que les sugiero que se formulen esta pregunta. ¿Cuál es mi mirada hoy frente al mundo? Ya que nuestra postura física es la vía en la que nuestro ser se va a manifestar. ¿Seguridad o no? Y acá vamos a ver la biología, esto es de Maturana. Cada dominio tiene una interpretación biológica. El cuerpo, por ejemplo, constituye nuestro ser también desde la biología. Si yo hoy estoy nerviosa, puede afectar la digestión, puede aumentar mi presión y esto va a generar un lenguaje limitante, no va a ser un lenguaje asertivo o efectivo, ¿sí? La corporalidad. La corporalidad en el coaching habla de nuestro comportamiento físico, ¿no? La manera en la que yo me sitúo físicamente, o sea, cómo me paro frente al entorno. Y esto, cuando yo lo comprendo, se convierte en una gran distinción, porque tenemos la facilidad de cambiar
ese estado. Si yo estoy percibiendo hoy que estoy con los hombros muy caídos, que estoy pachucha, como les decía, y sé que tengo una reunión importante, el hecho de ponerme en una postura recta, los hombros hacia atrás, va a comenzar a cambiar mi estado porque la presión sanguínea también va a regularse a mi favor. Y fíjense, en una comunicación cara a cara existen factores como la gestualidad, los movimientos de las manos, y esto ustedes lo van a observar en las clases cuando la damos, quien gesticula mucho, y es inevitable no detectar cuál es el estado, ¿no? Porque esto que observamos como factor de postura o gestos puede ser más importante que lo que estoy escuchando, ¿sí? Si tenemos una persona que está gesticulando mucho y me mira con una cara de desagrado, ya interfiere en lo que estoy escuchando. ¿Por qué? Porque yo puedo interpretar que se enojó conmigo, que no me está prestando atención, etcétera, etcétera. Entonces, lo que escuchamos a nivel corporal desmiente lo que escuchamos a partir de lo que oímos. Guarda. Sí. ¿Y qué escuchaste? Y no, y me dijo que no me quiere. ¿Pero te dijo realmente así? Ahí puede haber una mala interpretación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que trabajamos para que estos dominios, cuerpo, lenguaje y emoción, sean correctos? Trabajamos estos tres dominios y los postulados para que nuestra intuición sea la correcta o la más asertiva. Y ahí aparece el dominio de la intuición, ¿sí? ¿En qué consiste el dominio de la intuición? No es lo que yo estoy percibiendo nada más, sino lo que estoy interpretando porque comprendo que el ser humano es un ser lingüístico que genera ser y que esa intuición me va a orientar a hacer silencio cuando deba hacer silencio o a tomar acción cuando tenga que tomar acciones. Y acá tenemos 5 dominios de la intuición, los más importantes. Cuando ustedes vayan avanzando se van a dar cuenta que van a ser más perceptivas, más intuitivas, más espontáneas, que van a evocar al inconsciente para tomar los archivos correctos, que van a reflexionar. Es como que van a estar en una sala de espera. Volviendo al contexto clínico, es como que estamos en una sala de espera y estamos interpretando los rostros de las personas que están sentadas. Pero es mi interpretación. Y claro, en un entorno clínico, y si está enfermo, está. Entonces no juzgo. Para eso es el dominio de la intuición. De hecho, les cuento que cuando yo estudiaba en PNL, a nosotras nos hacían ir a los sanatorios y observar la corporalidad de las personas que estaban ahí. Entonces, esa experiencia interior que fui atravesando me llevó a comprender que ese ser humano estaba decaído porque hay un factor biológico que es la enfermedad o un síntoma, ¿no? Y acá está el resumen de todo lo que sería como un mapa mental esto, ¿sí? Un modelo mental que debemos tenerlo como incorporado cuando ustedes sean coaches para poder aplicar la excelencia y para poder aplicar la coherencia ontológica sobre todo. Me gustó mucho esta frase. Lo que le confiere al carácter ontológico a esta modalidad de coaching es la capacidad de llegar a las dimensiones más profundas del ser. Con un coach que procura encender la luz para que el coachee se haga cargo de su camino. Me encantó porque esto es lo que hacemos los coaches. Encender una luz para que el coachee se haga camino por sí mismo. Así que bueno, cualquier cosa, chicas, por favor, ustedes preguntan y
estamos en contacto. Les deseo un hermoso fin de semana y que tengan un excelente Día del Padre, aquellas que los tengan y aquellas que no, un beso grande al cielo. Que pasen bien.